buenas tardes a todos. Dimos marcha atrás, nos tenemos que volver a quedar en casa todos. Volvemos a algo parecido a la fase 1 con algunas nuevas ampliaciones o excepciones. Bueno, ayer hubo un anuncio justamente donde tanto el presidente como el gobernador bonaerense, en un tono distinto, donde el jefe de gobierno porteño también coincidía con algunas marchas atrás también en su mirada. Recordemos que Horacio Rodríguez Larreta fue quien un día después, del 8 al 9 de mayo, fue cuando cambia un poco los planes del presidente de la Nación, diciendo que el AMBA quedaba como estaba porque había un riesgo real, y abre unas nuevas fases, entre ellas los tan consabidos runners que a partir del miércoles se van a tener que guardar. Una conferencia en la que también se destacó la importancia de lo que hicimos en estos 100 días de cuarentena, una conferencia que mostró en algunas de sus filminas cómo Argentina tiene mucha menor cantidad de muertos por millón en comparación al resto de los países de Latinoamérica y de Europa también. ¿Qué hicimos bien? ¿Qué falta por hacer? ¿Qué no se hizo o se hizo incorrectamente en esta región para que se profundizara tanto la crisis por esta pandemia de coronavirus? Que vale la pena repetirlo nuevamente. No es una creencia, no es un dogma ni es un dios, es una realidad mundial, no es la instalación de un plan perverso de ningún partido político. Parece una estupidez decirlo después de 100 días, pero hay que recordarlo porque si no tenemos marchas con gente sin barbijo repitiendo esta cantidad de sandeces. Pasando por un momento dificilísimo con una situación económica absolutamente crítica en la mayoría de los sectores. Es importante recordar, el problema es la pandemia, no la cuarentena. Así es, y lo vamos a reflejar claramente en tapas de diarios. Gran tapa del diario Perfil que vamos a ver hoy, con el reflejo de esta historia y esta cantidad de nombres, ¿no? 100 días, 1000 muertos. Y detrás de cada uno de los fallecidos mandamos un abrazo inmenso a todos sus familiares porque además murieron en soledad. Este es este tiempo y no es la Argentina. Es un tiempo del mundo donde los niños que nacen carecen de abrazos y donde las personas que mueren por COVID o por otro tema mueren en absoluta soledad. Cada nombre una historia, cada nombre una familia. Lo vivimos con Ramona. Recién veíamos en el informe algunos momentos de aquel tiempo atrás, ¿no? Que parece tan lejano y sin embargo fue ayer. Pero esta tapa de diario que se vio en Argentina, se vio también en el mundo. Esta tapa de diario estuvo en Brasil, en el diario O Globo, con más muertos todavía. Así es, porque recordemos que Brasil ya cuenta con más de 53.000 víctimas fatales por COVID. Un Brasil, ahí tenemos la tapa que mencionaba Tati, las primeras 10.000 historias reflejó O Globo, mientras que Bolsonaro seguía hablando de una gripeciña y de que los brasileros estaban inmunizados porque podían nadar por las tuberías y salir indemnes. Al parecer no es tan así, no es magia ni es fe, es simplemente ciencia, ¿no? La misma tapa podíamos ver en el New York Times, el diario norteamericano, ahí lo estamos viendo, también con casos tremendos, en este caso cerca de 100.000 muertes, una pérdida incalculable, decía el Times de Estados Unidos. Un Estados Unidos dirigido por un señor llamado Trump, que hoy por hoy no puede evitar el mal impacto de sus pésimas políticas sanitarias con 2,5 millones de infectados. Hoy por hoy Estados Unidos es el epicentro de la pandemia, luego regionalmente Brasil y posteriormente tenemos otros casos que siempre mencionamos como Ecuador, donde levantan, perdón por el término, levantan a ciudadanos de la calle muertos, la familia los dejan en la vereda porque no tienen asistencia pública, o Perú, donde la familia tiene que, de alguna manera, vendiendo cosas, alquilar un tubo de oxígeno porque tampoco hay asistencia para todos. Hemos visto imágenes tremendas en todo el mundo y hoy el epicentro de esta pandemia es Latinoamérica. Estamos conectados con Eduardo López, infectólogo, asesor del equipo presidencial. Muchísimas gracias, Eduardo, por atendernos. No, muy buenas tardes, gracias por llamar. Eduardo, ¿podemos entender que es una marcha atrás lo que tuvimos que dar? En realidad lo que es una cuarentena adaptativa, es una nueva cuarentena con la idea de tratar de disminuir el número de casos o apaisar la curva, hacerla más amesetada, que en las últimas 3 semanas se había hecho más empinada, pero el objetivo final básicamente no es solo disminuir el número de contagios, sino también poder armar, diríamos, que las camas de terapia intensiva no se saturen. Hoy por hoy, uno de los puntos que han visto las
investigación, los análisis estadísticos de los ministerios, es que habría riesgo, si seguimos con este ritmo de nuevos casos, diríamos, de saturar las camas de terapia intensiva. López, entonces, sí, lo escucho. No, para terminar. Entonces, eso fue uno de los motivos principales. Y la otra, tratar de enlentecer y que el pico sea lo menor posible, que para poder empezar a transitar después del pico de 7-8 días, empezar la bajada lenta, que es como se comporta en general la curva pandémica de este virus, ¿no? Ahora, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, habló de hacer colapsar esta curva, no bajarla, sino aplastarla con aislamientos preventivos, con una cantidad de procedimientos de detección rápida, para justamente poder tener luego una ventana de 3 meses sin tanta preocupación. ¿Esto se puede hacer materialmente o no? En general, las dos herramientas que recomienda la OMS, el CDC y demás, es, en primer lugar, la cuarentena, una cuarentena estricta, restringida, tomando todas las medidas necesarias al mismo tiempo. Y lo segundo es el testeo y rastreo. ¿Esto qué significa? Lo primero, ya se ha hablado muchas veces, lo del testeo y rastreo es ir a trabajar, en este caso con el plan Detectar, que desarrolló el Ministerio de Salud, ir a trabajar a los lugares donde hay focos, testear, aislar, estudiar los convivientes familiares y rastrear los convivientes estrechos para ir disminuyendo la transmisión viral. En la medida que usted va sacando pacientes del ámbito comunitario hacia el aislamiento, usted hace que el virus tenga menor capacidad de transmisibilidad. ¿Por qué? Porque el virus en algún momento necesita pasar del enfermo a un sano. Entonces, si no tiene a quién contagiar, el virus se hace ya no viable. Esto es la idea. Ahora, si vamos a aplastar la curva, creo que por ahora es una expresión de deseos, ¿no? Creo que nosotros vamos a mesetar la curva y ya con eso es bastante, teniendo en cuenta que a la medida que usted testea, va a tener al comienzo mayor cantidad de casos, ¿está bien? Porque va a buscar los focos, digamos. Entonces usted tiene chances de tener que aumentar la curva, pero en el mediano plazo, esa curva ya se ameseta en forma importante, diríamos, y hace que, diríamos, pierda transmisibilidad el virus. Por eso, junto con la cuarentena, el testeo y rastreo tiene que hacerse permanente, sostenido e incluso ampliarse, diríamos, para poder detectar los casos, aumentar el diagnóstico de los casos y aislarlos de la comunidad. López, es clarísimo en el mensaje de la necesidad de continuar con el testeo y rastreo de forma constante, incluso de aumentarlo. Pienso en la cantidad de mensajes que recibimos con Luis todo el tiempo, pienso en aquellos comercios que abrieron hace algunas semanas, que se restoquearon y que tienen que volver a cerrar. Y me pregunto si después de 100 días, volviendo a esta cuarentena adaptada, como me decía recién, una fase 1 con algunos agregados, ¿cómo le respondemos a esa gente que no hicimos nada mal? Que estuvimos 100 días, que mejoramos el sistema sanitario un 35%, que agregamos más de 3.000 camas de terapia intensiva, pero que así todo hay que volver a guardarse. Bueno, por varios motivos. En primer lugar, porque este es un virus de alta transmisibilidad, muy alta transmisibilidad, mucho más que el virus de la gripe, casi el doble. Y en segundo lugar, pero es un virus de ejido urbano, de áreas urbanas, no de áreas rurales y semirurales. Y nos impactó muy fuerte donde tuvimos la mayor densidad de población, que es el AMBA, diríamos. Y por otro lado, y lamentablemente impactó sobre los barrios populares que tienen alta densidad poblacional y hacinamiento. Y eso, para la pandemia de COVID, se está reconociendo que es uno de los factores importantes de la diseminación del virus. La Organización Mundial de la Salud emitió hace unos días diciendo que lugares donde hay sobrepoblación, esto es, en términos finos, decir que hay hacinamiento, ¿no? El virus se disemina más fácilmente y son áreas muy vulnerables, de fácil transmisibilidad. Esto es una parte. Y la segunda parte es que la última parte de la cuarentena fue una cuarentena imperfecta, porque la gente no lo cumplió, y eso obliga inexorablemente, diríamos, a que aumentó el número de casos
en parte porque no hemos podido cumplir la cuarentena como uno quisiera. Entonces uno tiene que restringir eso. Reconocemos, porque esto sería muy necio no reconocerlo, que esto provoca cambios inclusive en la esfera psicoafectiva, que también provoca datos en la productividad, Sí. y en la economía, pero también uno tiene que analizar qué preferimos, si eso o en su No, defecto, eso está clarísimo, este, López. Ahora le pregunto sobre las restricciones que hubo en su primer momento y tal vez dobles bandas de comunicación. Citaba el 8 y 9 de mayo para marcar solamente un episodio, ¿no? Un presidente de la Nación diciendo el AMBA se queda como está. Y horas después, a las 8 de la mañana, el jefe de gobierno porteño diciendo, bueno, se van a abrir los comercios en 2 fases, 3 fases, vamos a hacer calles peatonales y van a poder salir a correr. Digo, estas dobles formas de comunicar que ayer vimos que se alinearon los tres en un mismo sentido, ¿pudieron hacer de pronto perder percepción a muchos ciudadanos del AMBA de la peligrosidad del virus o de las posibilidades de circulación? es una hipótesis, no lo vamos a poder demostrar nunca en esto. También es cierto que uno a veces plantea algunas ideas, diríamos, y después si la gente no las cumple o las cumple en forma mal, bueno, uno tiene que rectificar la medida, no tiene otra alternativa, pero esto se ha hecho en todos lados. Fíjese usted lo que está pasando ahora en Miami. Miami levantó las restricciones Sí. y tiene alrededor de 7.000, 8.000 casos por día. Lo mismo pasa con Texas, en Houston, y lo mismo está pasando con California, especialmente en la zona de Los Ángeles. Entonces, este es un virus que también es muy dependiente del comportamiento de la gente, ¿no? Perdón, Del López, autocuidado. sobre el virus, más allá del comportamiento, ¿es posible? Hay una teoría más linkeada con algunos especialistas italianos que dice que el propio virus puede morir en su momento, debilitarse y morir, y por otro lado la ansiada vacuna que estamos esperando y que hasta ahora dicen que como término muy pronto, en febrero del año que viene, existiría una primera vacuna. ¿Qué se va a dar primero según su mirada sobre este tan particular virus? Sí, en realidad, los italianos hablan un poco por la experiencia de ellos, pero no se olvide que ellos fueron del invierno al verano, donde el virus está estudiado, que por encima de 25 o 27 grados pierde viabilidad. O sea, no solo transmisibilidad, viabilidad. Y por encima de 30 grados, en general, es muy poco viable. Y fíjense ustedes que Europa está con 32, 37 grados, según los países. Argentina, lamentablemente, recibió el virus en el invierno, diríamos, lo recibió en marzo por casos importados, tuvimos que transitar todo otoño y vamos a tener que transitar el invierno, donde las temperaturas son relativamente bajas, y si bien hay controversia en esto, se considera que el virus entre 5 y 11 grados está mucho más cómodo que con temperaturas de verano. Este es un punto. El segundo punto es que los países de América Latina, especialmente de América del Sur, recibió el virus donde tenemos franja de pobreza, y esto no es menor porque los barrios carenciados de Argentina, los barrios populares, diríamos, tienen un nivel de pobreza mucho mayor que las zonas de menor ingresos de Europa. Usted en Europa no ve la cantidad y la pobreza de los barrios carenciados que desafortunadamente e injustamente se tiene en la Argentina, con lo cual usted agregó un hacinamiento importante para que el virus aproveche en su diseminación, en su transmisibilidad, ¿no? Clarísimo, López, le agradecemos mucho la comunicación y siempre la claridad. No, muchas gracias a ustedes por llamar, y queremos hacer un mensaje, permítame, a la gente. Por Tratemos supuesto. de cumplir esta nueva cuarentena, porque creo que va a tener fruto. Tengamos confianza en este aspecto, y nosotros tenemos una muchísima menos mortalidad que cualquier país de América Latina, e incluso que Estados Unidos y Europa. Es decir, que algunas cosas se hicieron bien, ¿no? Nos quedamos con esto, López, muchísimas gracias.